¿Qué tal? Bienvenidos al episodio 14, el 14 ya de la quinta temporada de Yahad, del podcast oficial del colectivo de estudios críticos en religiones. El tema de hoy es intelectuales católicos en México, simpatizantes o adversarios del fascismo. Para este interesante tema tenemos como invitado, ya ha estado en otras ocasiones, es la tercera vez que nos visita, al cual agradecemos tanto su espacio, su tiempo como su conocimiento para que participe con nosotros. Él es Rodrigo Ruiz Velasco Barba, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, miembro del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensas Nacionales y además miembro permanente del Seminario de Derechas en México. Es un gusto volver a tenerte aquí, Rodrigo. Buenos días. Buenos días, Víctor. Pues encantado. Qué bueno que me recuerdas que es la tercera, en efecto. Ya van varias. Y yo encantado, siempre de estar aquí contigo y con tu auditorio. Pues gracias. Recuerde que ya estamos en YouTube y que nos pueden observar en video y también nos mantenemos en Spotify por si a usted le gusta más esa plataforma y que en ambas nos puede hacer llegar sus comentarios que a nosotros a la vez se los hacemos llegar a los investigadores que han pasado por estos 14 episodios y ellos en un tiempito le van a contestar si tiene sus dudas. Agradecemos mucho los comentarios que han hecho, también la aceptación que hemos tenido, sobre todo en la plataforma de YouTube. Vamos a empezar, es un tema bastante interesante, poco estudiado, a mí me resultó fascinante cuando lo estaba leyendo y pues seguramente como no nos va a alcanzar el tiempo vamos a empezar, Rodrigo, si te parece. Y antes que nada, como siempre, la primera pregunta es para que nuestro público tenga una contextualización de lo que vamos a hablar. ¿Es posible hablar de una relación entre el fascismo y el catolicismo mexicano? Y si es así, ¿cómo se conforma? ¿Bajo qué circunstancias? Bueno, es una pregunta muy compleja y complicada. Yo en principio siempre digo que estamos hablando de cuando tenemos de un lado una religión milenaria, Ujú. y tenemos de otro lado una ideología, una ideología moderna, ¿sí? Eh, y en principio, hablando de principios, esto parecería incompatible, contradictorio, es decir, presenta muchas diferencias, una cosa de la otra. Pero en el terreno práctico, en el terreno ya de lo que pasó en México durante el siglo XX, pues vamos a encontrar una relación más complicada. Porque en el escenario mundial, las guerras mundiales, el conflicto entre las ideologías, pues sí puede verse que al menos una parte de los católicos, pese a esas contradicciones en materia de doctrina, de una doctrina religiosa contra una ideología, pese a todo ello, van a poder experimentar eh, una atracción, una atracción hacia ese canto de sirenas que es el fascismo en su época, por unas razones que luego podemos ir eh, desgranando, ¿no? Pero en principio yo diría que es una relación compleja en donde vamos a encontrar no solo una perspectiva, sino muchas perspectivas o varias perspectivas, ¿sí? Muy bien, pues es una buena respuesta para arrancar. Ahora bien, doctor Ruiz, Velasco, quiero pensar que si hubo fascismo dentro del catolicismo mexicano, también hubo antifascismo. ¿Sí es así? Por supuesto, por Sí. supuesto. Efectivamente, el fascismo motivó, como decía antes, diversas reacciones ante él, ¿no? Yo antes he empezado a decir, el fascismo es una ideología moderna, ¿no? Hay quien cree que el fascismo es simplemente regresar al pasado. No, no, no. Es una ideología y como toda ideología es algo moderno,
Y entonces, dentro de un cierto sector, más o menos dentro del catolicismo, al menos de los intelectuales católicos, motivó un rechazo muy fuerte, muy fuerte. Por ejemplo, puedo mencionar todo el grupo que estuvo detrás de una revista. Fue fundada en 1937 por los sacerdotes, los hermanos Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte, michoacanos. Es una revista de alta cultura realmente y que representa el humanismo católico. Ya lo han estudiado eso, Mora Muro, por ejemplo, lo ha estudiado esto, ¿no? Y allí porque todo lo que yo he trabajado realmente casi todo es de los años 30 y de los años 40, ¿no? Entonces yo recojo, sin ánimo de ser exhaustivo, algunos ejemplos de lo que yo quiero comunicar, esa diversidad de posturas frente al fascismo. Y en relación a los católicos antifascistas, pues una revisión de Ábside es una buena muestra de lo que podemos encontrar, ¿no? Allí, por ejemplo, publica Efraín González Luna, que luego fue fundador de Acción Nacional, junto con Gómez Morín, yo creo que los dos principales referentes. Y bueno, él presenta una postura muy crítica frente al fascismo, y es una postura que viene a asociar al fascismo con el comunismo. Es decir, aquí el argumento hay una errada concepción de lo que debe ser el Estado. Es una crítica al Estado totalitario. Es una crítica que se podía realizar, que se puede realizar, tanto desde el punto de vista católico, ortodoxo, por decirlo así, como desde el liberalismo. Desde el liberalismo. Entonces es una crítica que viene a asociar ambas ideologías modernas y a condenarlas. Pero no es el único. También nos encontramos a Antonio Gómez Robledo. Antonio Gómez Robledo, que es un internacionalista jalisciense, si la memoria no me falla, en donde encontramos una crítica incluso más exaltada en cuanto a los términos en que es llevada adelante, ¿no? Aquí hay un cuestionamiento del racismo y del antisemitismo, ¿sí? Tanto una cosa como la otra son vistas como cosas absolutamente incompatibles con la doctrina católica. A Gómez Robledo, por ejemplo, incluso le chirria el hecho de que el nazismo sea considerado un nuevo paganismo. No, dice, no, el paganismo, esto es hacer un juicio demasiado halagador del nazismo, porque en el mundo antiguo no nos vamos a encontrar un biologicismo y un materialismo como el que representa la visión nazi, y hace una crítica que yo creo muy aguda, muy, muy pertinente del nazismo, aunque aquí lo que se podría argumentar es que Gómez Robledo está tocando puntos que no son genéricos del fascismo, sino que solo respectan a algunos fascismos. Okay. Porque es que hay elementos que están en el nazismo, pero que no necesariamente están en el fascismo italiano, por ejemplo. Entonces ahí están tomando el ejemplo nacionalsocialista para hacer una crítica que podría desbordar los márgenes del nacionalsocialismo alemán, sino que abarca todo el fenómeno fascista, que es un fenómeno muy plural y que no necesariamente incluye esos elementos. Antes, ¿no? El antisemitismo, el racismo, ¿no? Sí, muy bien. Ahora pues, ya que el programa, este episodio 14 se llama Intelectuales Católicos en México, quisiéramos que abundes en este tema y a propósito de lo que estás mencionando sobre un personaje en particular, que es Jesús Guisa y Acevedo, por favor. Sí, claro. Bueno, él es colaborador de Ábside, pero es más conocido por fundado también una revista que es Lectura. Okay. Es un intelectual realmente, para mi gusto, es un hombre que nace en Guanajuato,
Se va a estudiar a Lovaina, a la Universidad de Lovaina en Bélgica, en donde se consolida como un filósofo tomista, ¿no? Allí en Lovaina tuvo mucha influencia el cardenal Mercier, y allí entonces él recoge muchas de sus ideas que luego va a poner en circulación a través de estos medios que yo antes he citado. Él también está inicialmente con el PAN, pero luego se distancia del PAN e incluso llega a escribir un libro contra el PAN. Acción Nacional es un error o algo así se llama, y es una crítica furibunda contra el PAN. Bueno, Guise y Acevedo es un seguidor de toda la escuela de acción francesa y de Charles Maurras, que es un gran intelectual francés, aunque agnóstico, no pertenece personalmente al mundo católico, pero le da cauce a una gran parte de la opinión católica en Francia. Y él, como Maurras, Guise y Acevedo, como Maurras, se identifica como un germanófobo, básicamente. Es decir, para él toda la modernidad se está larvando en Alemania, contra el mundo de Kant, contra todas las ideas germánicas que él conecta con el nazismo. Y de ahí él hace una crítica muy aguda, muy importante contra todo lo que representa el nazismo. El nazismo está en continuidad con esas ideas antisociales, antirrealistas, el idealismo alemán, el protestantismo. Es una crítica muy fuerte. Y ahora, con el fascismo italiano, él tuvo una postura un poco distinta. Él inicialmente ve bien al fascismo italiano, pero luego, cuando Mussolini se va comprometiendo con Hitler, allí cambia su punto de vista, porque ve a Mussolini como un subordinado de esas ideas germánicas que él combate. Y en la Segunda Guerra Mundial, su posición es francamente pro-aliada. A pesar de ser un crítico de la Unión Soviética y del mundo anglosajón, pese a ello, es una postura pro-aliada la que él defiende en la Segunda Guerra Mundial, cosa que le ganó crítica del mundo católico pro-eje, por decirlo así. Claro. ¿No? Muy bien. Pero es un personaje fascinante, ya digo. Sí, lo que nos has contado y lo que tuvimos la oportunidad de leer es un personaje muy fascinante. Y ya que estamos aquí, pues otro personaje fascinante que a mí en lo particular me llamó la atención cuando te estaba leyendo es José Vasconcelos, que aparece en este análisis que estás haciendo. Te voy a hacer una pregunta porque a mí sí me resultó, y una disculpa por mi ignorancia. José Vasconcelos, ¿él fue católico? ¿Él se reconocía a sí mismo como católico? Cuéntanos, por favor, sobre el papel que juega en tu investigación el ex secretario de Educación Pública. Ya desde luego, cuando tú lo estudias, ya dejó de ser secretario de Educación Pública, ¿no? Sí, claro. A ver, él mismo tiene un libro, En el ocaso de mi vida, en donde dice que el inicio de su vida fue marcado por el Padre Nuestro, y el final de su vida también fue marcado por el Padre Nuestro. Es decir, nos encontramos un principio de acuerdo a su propia visión, ¿eh? Yo no estoy diciendo nada por mí, estoy diciendo lo que Vasconcelos plantea. En su revisión. Al principio de su vida, él nace como católico, tiene una madre muy católica, muy devota, y incluso la mamá, si uno sigue sus memorias de Ulises Criollo, la mamá tiene una preocupación muy grande por mantener a Vasconcelos alejado de ideas que puedan atentar contra su fe católica. Por ejemplo, la influencia protestante, la influencia liberal, etcétera, etcétera. Y toda la vida de Vasconcelos, él mismo lo reconoce, después de su infancia, pues es una especie de experimento ajeno al mundo católico, donde uno puede encontrar cosas extrañas. Pero ya hacia el final hay un acercamiento muy grande hacia ese origen, hacia ese terruño, hacia esa infancia con la madre como autoridad, ¿no? Y allí yo creo que entonces puede hablarse de un inicio católico y de un final católico. Guise y Acevedo tiene un libro sobre Vasconcelos.
se llama Me lo dijo Vasconcelos, en donde él dice que la Iglesia Católica es la Ítaca de Vasconcelos, es decir, el regreso de Ulises a su tierra después de todo su periplo, ¿no? Entonces, no, yo diría que en una visión amplia, puedes considerar a Vasconcelos, al menos durante ciertas partes de su vida, un católico. Incluso él va a decir, cuando yo estaba perdido, era alguien que estaba en sintonía con un catolicismo heterodoxo. La Inquisición me hubiera quemado. Llega a decirlo, ¿no? Sí. Entonces pertenece a ese universo. Pero efectivamente es un heterodoxo durante mayor parte de su vida. O sea, no esperemos de él pues un representante fiel de la doctrina de la fe, ¿no? Sí, claro. Muy bien, y aunque sé que cronológicamente vamos muy deprisa, pero creo que se conecta con lo anterior, te quisiera preguntar sobre el sinarquismo. Esta corriente, ¿hay un punto de unión de un toque o se toca en algún momento con el fascismo católico? Y que nos platicaras brevemente sobre Salvador Abascal Infante. Ok, a ver, es uno de los temas discutidos, ¿no? Si uno revisa la historiografía, por ejemplo, yo puedo ver que Alan Knight escribió un artículo en donde estaba decidido a poner al sinarquismo como un movimiento fascista mexicano, ¿no? Pero también hay otros autores que discrepan de la visión de Alan Knight. Bueno, el sinarquismo, para tu auditorio, es un movimiento campesino, mayoritariamente campesino, que nace en 1937 en México, contra las políticas de Lázaro Cárdenas, y que en su momento de mayor auge llegó a aglutinar probablemente a un número cercano a 500,000 de mexicanos, en una nación que tenía 20 millones de habitantes entonces, ¿no? Más o menos. Es una fuerza importante, obviamente, además concentrada en una región particular de México, que es el Bajío, ¿no? Una región muy poblada. Bueno, entonces existe toda una discusión respecto a si el sinarquismo fue realmente un movimiento fascista o no. Mi opinión, puedo naturalmente estar equivocado, pero en mi opinión el sinarquismo sí recibe una influencia en cuanto al estilo fascista. Esto lo reconoce, por ejemplo, Juan Ignacio Padilla, que fue uno de los dirigentes del sinarquismo. Él dice, en cuanto era moda en los años 30, a principios después toman el uniforme, toman el saludo, toman fascista, pero en el fondo, en el núcleo del movimiento, Padilla y Abascal, que fue el líder del sinarquismo del 40 al 41, dicen no, el sinarquismo en el fondo no tuvo nada que ver con el fascismo, su conexión es con la doctrina social de la Iglesia Católica. Y aquí lo que a nosotros no nos encajaba del fascismo es el totalitarismo. Es una visión distorsionada de lo que debe ser el Estado, de lo que debe ser la relación del ciudadano con el Estado, la mecanización, todo eso le chirria a estos dirigentes sinarquistas, y yo creo que es una forma aceptable de ver lo que fue la relación entre el sinarquismo y el fascismo. Es decir, encontramos elementos exteriores compatibles, ¿sí?, de parentesco, pero hay en el fondo, en el sinarquismo, una postura más católica y que presenta elementos incompatibles con el fascismo. Y que además va a llevar, a través de Salvador Abascal, en los años de la Segunda Guerra Mundial, a condenas del nazismo. Él llega a decir, nosotros no debemos copiar nada del nazismo ni del fascismo porque son visiones equivocadas, pero ojo, hay cierta ambivalencia, cierta ambigüedad, porque llega a decir Salvador Abascal que pese a estar muy equivocado el fascismo y el nazismo, ya que el sinarquismo no debe tener como modelo ese fascismo y ese nazismo, pese a todo ello,
llega a ver al fascismo y al nazismo como un instrumento de la providencia para llevar la historia hacia el plan de Dios. Y el plan de Dios es que no se puede consentir la victoria del enemigo comunista, del enemigo liberal. Allí en ese punto el fascismo tiene una función positiva y ahí encontramos cierta ambivalencia, Claro. cierta ambigüedad. Ok, muy bien. Bueno, pues ya hemos hablado de Jesús Guízar y Acevedo, de José Vasconcelos, ahora de Salvador Abascal Infante, pero a su juicio, doctor Ruiz Velasco, ¿quién fue el escritor que mostró mayor entusiasmo por el fascismo? Bueno, ahí hay que ir más allá de los límites temporales que yo he mencionado en un principio, ¿no? Ajá. La prensa de los años 30 y 40. El principal figurón, vamos, de las simpatías pronazis en México, pues es Salvador Borrego. Salvador Borrego Escalante, que no aunque cronológicamente él nace en 1915. Sí. Es decir, cuando está la Segunda Guerra Mundial, pues él ya tiene cierta edad. Una edad que otros autores ya han publicado libros importantes. Pero en el caso de Borrego, él empieza siendo un periodista, un reportero, en los años de la Segunda Guerra Mundial en Excelsior. Bajo que para entonces estaba su periódico vespertino, Sí. estaba bajo la dirección de Miguel Ordorica. Entonces él empieza a trabajar en ese periódico y él va recopilando una serie de materiales, de material de prensa, que eventualmente le van a llevar a escribir un libro, que es algo así como la Biblia de todo simpatizante pronazi en México. Me refiero a Derrota Mundial. Derrota Mundial es un libro que se publica por primera vez en 1953, Sí. pero que en su segunda edición de 1955 cuenta con un prólogo laudatorio de José Vasconcelos. Y se vuelve un libro muy, muy popular, porque realmente se ha reeditado muchísimas veces. Es un libro realmente muy, muy leído, no solo en México, sino también en muchas partes de Hispanoamérica y incluso en otros idiomas, ¿no? Okay. ¿Y cuál es la tesis del libro? Pues la tesis del libro es que, como dice su título, la Segunda Guerra Mundial fue una derrota mundial. La derrota de Hitler fue la derrota del mundo civilizado contra el comunismo, contra el liberalismo, pero por encima de estas dos ideologías de quienes los mueven, ahí está la teoría de la conspiración judía mundial. Ajá. De acuerdo a Borrego, todo viene de allí. Y entonces hay una simpatía muy clara hacia el nazismo, que no fue algo pasajero, sino que fue algo que él mantuvo desde entonces hasta el fin de su vida, si mal no recuerdo, 2017. Es decir, fue un hombre que vivió más de 90 años, ¿no? Sí. Y no solo escribió Derrota Mundial, sino que escribió otros libros en donde, por ejemplo, La Cruz y la Espada, en donde pone a Hitler como el último representante del mundo político que puso su espada al servicio de la iglesia. Y por lo tanto, allí habría otra razón de más para pensar, habría otra razón de más, a ver, perdón, he perdido la idea, yo diría, hay toda una filosofía de la historia. Ajá. En donde el nazismo es puesto al servicio de la iglesia de manera muy discutible, naturalmente, ¿no? Incluso Borrego llega a decir que el nazismo puso en práctica, en cuestión social, toda la doctrina de la iglesia, en cuanto a justicia con los trabajadores, en cuanto a defensa de la moral, pero finalmente, ¿a dónde llevan todas esas ideas en el caso de Salvador Borrego? Pues al sostenimiento de una idea particularmente heterodoxa, incluso gnóstica, que es la del marcionismo. Porque él, hacia el final de su trayectoria, publica un libro, ¿A dónde nos quieren llevar?, se llama, en donde su tesis es que el Antiguo Testamento está en contradicción con el Nuevo Testamento, en donde
Dios del Antiguo Testamento es todo lo contrario a Cristo en el Nuevo Testamento. Y entonces ahí tenemos rediviva la herejía marcionista y es un ejemplo de a dónde puede llevar las querencias por estas ideologías dentro del campo católico. Es decir, cuando se pretende armonizar ideas tan contradictorias, uno acaba en la heterodoxia, que es el caso de Borrego. Claro, muy interesante. Desafortunadamente estamos ya en los últimos minutos de este episodio 14. Y bueno, doctor Ruiz Velasco, si le pidiéramos un resumen breve de lo que fue el catolicismo mexicano con respecto al fascismo, ¿qué nos diría? Bueno, yo diría que hay una diversidad de posturas. Hay una postura de oposición franca contra el fascismo. Es una postura que luego va a conectar con el mundo democrático, vamos a ponerlo así, o incluso más liberal. Uh-huh. Y tenemos también una postura de ciertas ambigüedades, de cierta ambivalencia, en donde hay una mezcla de condena, de distancia, con cierta simpatía, cierta afinidad, al menos en un contexto geopolítico, en donde se calcula, es el caso de Vasconcelos, el caso de Abascal, puede convenir a México un avance de las potencias fascistas, porque el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Estados Unidos e Inglaterra, que son los que me vienen poniendo la bota encima durante mucho tiempo, pues tienen ahí un enemigo y yo me puedo beneficiar de ese contexto, ¿no? Y luego tenemos otra postura católica, entre comillas, que es la de aquellos que definitivamente simpatizaron y no solo simpatizaron, sino que se comprometieron durante largo tiempo con el nazismo, con el fascismo, pero lo hicieron sacrificando su ortodoxia religiosa. Muy bien. Antes de irnos, yo tengo una duda en lo personal. Rápido, antes nos tenemos un par de minutos. De manera muy personal y antes de despedirnos, ¿este catolicismo mexicano fascista tuvo alguna injerencia o coincidencia con el conflicto religioso armado del 26? Porque prácticamente son contemporáneos, ¿no? A ver, en los años 20 está el triunfo del fascismo en Italia, pero todavía el nazismo no toma el poder en Alemania, ¿no? Sí. Yo no creo que dentro del movimiento cristero haya habido una influencia fascista, ni mucho menos, aunque existe el precedente, ciertamente, de un partido fascista mexicano que se funda en 1922 y que ha estudiado MacGregor Campuzano, ¿no? Sí. Pero es un movimiento que realmente no responde al núcleo duro del fascismo italiano, y que es algo muy nebuloso, no hay por dónde tomar. No, yo no creo que la guerra cristera haya recibido en su origen, y en su causa, en su desarrollo, una influencia fascista. De hecho, en la Italia de Mussolini, la opinión que hay respecto a los cristeros es muy negativa. Eso pese a todo ello, la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa en el 29 celebra los tratados de Letrán entre el gobierno de Mussolini y la Iglesia Católica, pero eso yo creo que es harina de otro costal. Yo creo que el movimiento cristero, al menos en los años 20, porque luego va a haber una segunda, claro, en los años 30, en los años 20 no recibe una influencia, en mi opinión. Muy bien, pues así hemos llegado a la parte final del episodio 14 de Yahad, el podcast oficial del Colectivo de Estudios Críticos en Religiones. Como usted escuchó, el tema es intelectuales católicos en México, simpatizantes o adversarios del fascismo, y estuvo con nosotros de invitado Rodrigo Ruiz Velasco Barba, doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el Centro de Investigadores y Estudios Superiores de Antropología Social, miembro del Instituto Mexicano de Estudios Estratégicos en Seguridad y Defensa Nacionales, y además miembro del Seminario Permanente de Derechas en México. Doctor Ruiz Velasco, muchas gracias por su tiempo y por su conocimiento. No, muchas gracias a ustedes, encantado de estar aquí. Gracias. Bueno, pues nos vamos. Mi nombre es Víctor Miguel Villanueva y nos vemos y nos escuchamos en el episodio 15, en el cierre ya de la quinta temporada de Yahad. Gracias. Hasta entonces.
El podcast que acaba de escuchar tiene el objetivo de difundir el conocimiento académico. Los invitamos a que consulten el boletín semanal Actualidad Sociopolítica Religiosa, editado por la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, así como su revista académica semestral Religiones Latinoamericanas. Nueva Época. Ambas publicaciones las pueden consultar en www.religioneslatinoamericanas.com.mx y estar así a la vanguardia de los debates. Yahad es escrito y conducido por el Dr. Víctor Miguel Villanueva. El editor y productor es el licenciado Adán López.